Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 14 de diciembre de 2021 y esto es La Contracrónica. La semana pasada el diario Sunday Mirror publicó una fotografía en la que se veía a Boris Johnson hace un año celebrando una fiesta navideña junto a sus colaboradores más cercanos, en la residencia del 10 de Downing Street, que es la sede del primer ministro. En principio nada anormal, si no fuese porque esa fiesta se celebró hace un año, justo un año, poco antes de las Navidades de 2020, cuando el país se encontraba sometido a duras restricciones de movilidad decretadas por el propio gobierno de Johnson. Una fiesta de esas características, en la que había a lo menos 2 docenas de personas, estaba terminantemente prohibida por el mismo gobierno que estaba celebrándola. Los pubs en aquel entonces permanecían cerrados y los británicos que organizaban reuniones similares en sus domicilios se arriesgaban a una multa. La difusión de estas imágenes ha ocasionado un gran escándalo en el Reino Unido. La prensa, tanto la cercana a los laboristas como la que suele apoyar a los conservadores, están agitando el escándalo con portadas demoledoras, al tiempo que la televisión ha convertido esta fiesta en un ariete contra el gobierno. En las redes sociales ya no os quiero contar cómo está la cosa, proliferan los memes relativos a esta fiesta. Como resultado, Johnson, que hace solo un par de años arrasó en las elecciones generales, vive ahora sus horas más bajas. Su popularidad está por los suelos y cerca de un 60% de los británicos, un 57% exactamente, creen que debería presentar su dimisión cuanto antes. El país, entre tanto, se enfrenta a nuevas restricciones motivadas por la variante Omicron del coronavirus que han fracturado a los conservadores, porque incluyen medidas muy impopulares como el pasaporte COVID para los pubs y los restaurantes. Hoy serán sometidas a votación en la Cámara de los Comunes estas medidas y, contra pronóstico, se ha producido una rebelión dentro de las filas conservadoras. Un número aún indeterminado de diputados del partido de Boris Johnson votará en contra de estas medidas que han salido directamente del gobierno. Lo más probable, de cualquier modo, es que sean aprobadas, pero se habrá consumado la crisis dentro del partido, algo que Boris teme porque fue una crisis de este mismo estilo lo que acabó con Theresa May hace 2 años y medio. Una crisis alentada, por cierto, por el propio Boris Johnson, que la aprovechó para convertirse en primer ministro y ya de paso, ya que estaba a convocar elecciones. El malestar, de cualquier modo, hunde sus raíces en muchas más cosas, entre ellas en los problemas sucesivos que ha ido encadenando el país desde principios de 2020. El Brexit no ha traído la Arcadia soñada que sus partidarios prometían, la inflación se ha disparado, hay problemas de abastecimiento, la economía no termina de arrancar y han subido los impuestos. Pero de lo que más hartos parecen los británicos es del propio Johnson. Ya no le ríen las gracias, como hacían hace no tanto tiempo, y ese mismo, el de parecer un británico más, con todas sus excentricidades, era parte de su éxito. Hoy su liderazgo se encuentra más cuestionado que nunca y se pide abiertamente su dimisión. Hace 2 años y 2 días, el 12 de diciembre de 2019, Boris Johnson cosechó una victoria histórica en las elecciones generales anticipadas de aquel año, de diciembre de 2019. Ganaba en aquellas elecciones 48 escaños de un golpe y su principal oponente, Jeremy Corbyn, perdía 60. Jeremy Corbyn, que en paz descanse, que en paz políticamente, no se ha muerto, pero políticamente ya está prácticamente retirado. Todos los problemas que en los meses precedentes había tenido el propio Johnson con la Cámara de los Comunes, recordemos allá por agosto o septiembre de 2019, cuando se cerraron en banda a pasar lo que él pretendía pasar respecto a la salida del país de la Unión Europea, y eso ocasionó pues una serie de problemas que abordé aquí en la Contracrónica de esto hace ya claro más de 2 años, problemas personales para el propio Boris Johnson, que no sabía muy bien qué hacer con los diputados que tenía en contra, que eran bastantes. Bien, pues todos esos problemas quedaron resueltos ya que se hizo en esas elecciones con la mayoría absoluta. Una mayoría absoluta muy cómoda, por cierto. En la Cámara de los Comunes hay 650 diputados, por lo que 326 constituyen la mayoría absoluta, lo suficiente para pasar cualquier tipo de ley.
Los conservadores el día 12 de diciembre del año 2019 se hicieron con 365, uno para cada día del año, frente a los 202 de los laboristas y los 11 de los liberaldemócratas, que están en uno de sus peores momentos históricos. Bien, pues un mes después, esto fue en diciembre, un mes después se consumó el divorcio con la Unión Europea. Johnson estaba en aquella época, lo recuerdo perfectamente, estaba exultante. Lo había prometido, había de hecho pedido a los británicos durante la campaña electoral que le votasen por el Brexit. La idea era get Brexit done, es decir, hagamos de una vez el Brexit, porque llevaban negociándolo desde 3 años antes y no se terminaba de salir de la Unión Europea. Bien, pues el día 31 de enero de aquel año, de 2020, pudo presumir y salir en televisión y dirigirse a los británicos con todo el orgullo del mundo, diciéndoles que por fin habían conseguido salir de la Unión Europea, y lo habían hecho. No era exactamente cierto, pero lo habían hecho además por la puerta grande. Lo habían hecho conforme se debía de hacer y respetando al 100% lo decidido en el referéndum. Que Theresa May, vamos, en una palabra, había negociado muy mal, y menos mal que él le había llegado, afortunadamente, en el último momento para corregir el tiro. Bien, esto sucedía a finales de enero de 2019 y fue, pues seguramente cuando lo veamos con más tiempo, fue su gran momento. Había prometido aquello y lo cumplía en cuestión de semanas. Se atribuyó a Boris Johnson todo el éxito, a pesar de que el grueso de las negociaciones del Brexit, había corrido a cargo de su antecesora, de Theresa May. Él se había limitado a ser como mucho ministro y ni siquiera el Brexit en el gabinete de Theresa May, que terminó dimitiendo de él. Pero los británicos no le echaron cuentas por eso. No era ni el momento ni el lugar adecuado. O sea, se habían pronunciado un mes antes y consideraban que habían escogido bien. Era en aquella época el hombre de moda, un tipo inteligente, muy culto, de voz profunda, original, extremadamente original en las formas. Boris Johnson es de estos tipos que no pasan desapercibidos. Siempre ha tenido, como ya os he comentado aquí en más de una ocasión, Johnson siempre tiene una habilidad especial para travestirse de lo que el auditorio al que se dirige espera de él. Y esto no todos los políticos lo tienen, de hecho solo una minoría. Si son, por ejemplo, obreros del metal de una fábrica del norte de Inglaterra, adoptará una pose popular, muy británica, y cambiará la forma de hablar, empleando un inglés dialectal. Si son profesores de Oxford, que es por cierto donde estudió él, después de pasar por la escuela de Eton, estudió curiosamente con David Cameron, pues si está delante de una audiencia distinguida o culturalmente distinguida, como pueden ser la Universidad de Oxford o de Cambridge o alguna universidad de élite, en ese momento se vestirá de traje, un traje a la medida de Savile Row, y utilizará un inglés exquisito, como solo saben hablarlo en las universidades de Oxford o de Cambridge o en cualquiera de estas. Pues bien, en esas estaban saboreando las mieles de su éxito cuando 3 meses más tarde de las elecciones, a mediados de marzo de 2020, hizo acto de aparición la pandemia de COVID. Johnson en principio titubeó, no sabía muy bien qué hacer. A lo largo del mes anterior, mes de febrero, primera quincena de marzo, ignoró bastante el tema, no se presentaba ni a las reuniones sobre las reuniones en las que se iban poniendo al día los ministros sobre el avance de la pandemia, y una vez ya la tenía encima, a mediados de mes, apostó primero por la inmunidad de grupo, en una decisión que fue bastante polémica, tanto dentro del propio Reino Unido como en el extranjero, y luego ya cuando en la última semana de marzo, cuando pudo comprobar que la cosa iba muy en serio, cuando vio que los hospitales no daban abasto, pues mandó que la gente se confinase en casa. Él, entre tanto, lo que hizo fue contagiarse de COVID y tuvo que ser ingresado en el Hospital de St. Thomas en Londres, recordémoslo, que lo anunció. Salía, se le veía un poco descompuesto, pero con mucha valentía. Boris Johnson no es un anciano, ni mucho menos, pero tampoco es un jovenzuelo, así que entrañaba cierto riesgo de que le pasase algo, es decir, incluso de que falleciese víctima de la COVID. Muchos británicos de su edad han muerto a causa de la COVID, y más teniendo en cuenta el sobrepeso, y eso está a la vista, que tiene Boris Johnson. Bien, la cuestión es que él terminó en la unidad de cuidados intensivos, tuvo que recibir allí oxígeno suplementario, pero al final se recuperó. Y eso hizo su figura aún más grande de lo que era en aquel momento. Muchos británicos le percibían
Pues algo así como esos reyes guerreros que caen heridos en el campo de batalla. Se había enfrentado a la pandemia y había sucumbido ante ella, pero conseguía después salir casi de entre los muertos y conseguía ponerse de nuevo al frente de la nación, ¿no? Así era como, sobre todo, la prensa que es más cercana a él lo pintaron. Bien, pues a partir de ahí empezó ya la cuesta abajo y empezó lentamente, al principio de manera imperceptible, pero si echamos la vista atrás, una de las cosas que vemos en el caso de Boris Johnson es que desde abril-mayo de 2020 no hace más que perder apoyos en las encuestas porque no se han producido elecciones, así que no sabemos muy bien. En Escocia no le fue mal del todo, pero claro, tampoco se presentaba él. Las elecciones escocesas, quiero decir, del año pasado. Pero vamos, que no, lo que sabemos de él es que no reúne ahora mismo los mismos entusiasmos que reunía hace un año y medio o hace 2 años, justo cuando acababa de ganar las elecciones. Lo primero que tiene él es una serie de ventajas que no tenía Theresa May, y eso le da cierta tranquilidad. Es decir, tiene 2 ventajas capitales, exactamente. La primera es su nutrida mayoría absoluta en Westminster, que ya os he comentado, tiene 365 diputados, 1 para cada día del año. La segunda es que el laborismo implosionó tras la derrota electoral de 2019. Corbyn dimitió y su lugar lo ocupó un diputado, un tipo llamado Keir Starmer, que no terminaba ni sigue de terminar, no ha terminado de convencer, en una palabra, de despertar demasiados ímpetus por parte de las filas laboristas, y eso les ha lastrado bastante. Lo pudimos ver en las elecciones escocesas y se ve continuamente en las encuestas de intención de voto. Bien, entre ambas, el hecho mismo de que tiene un capital parlamentario importante, más que su principal adversario, que es el Partido Laborista, teniendo en cuenta que el tercer partido nacional en el Reino Unido son los liberaldemócratas, que están casi peor, pues eso le daba bastante tranquilidad y se la sigue dando. De hecho, sin estas 2 cosas, difícilmente, según está el panorama ahora mismo en el Reino Unido, difícilmente podría aguantar Boris Johnson en el 10 de Downing Street. Bien, pues quizá por eso mismo pensaba, a pesar de que las cosas iban empeorando para él, pensaba que nadie podía dañarle, y empezó a cometer errores que se sumaron a los problemas derivados de la pandemia, que han sido unos cuantos en el Reino Unido, pues tantos como en el resto del mundo. No ha habido país que haya salido bien librado de esta historia. En el Reino Unido tenían, además de la pandemia propiamente dicha, que ha castigado mucho al país. El Reino Unido es uno de los países del mundo con más casos positivos, también con mayor número de muertos por millón de habitantes. Bien, eso dejó su primer mandato. Él había empezado como primer ministro un poco antes, al caer Theresa May. Su primer mandato como primer ministro electo se lo puso un poco cuesta arriba. La pandemia trajo confinamientos, trajo malestar, ha traído crisis económica. Luego el Brexit no ha resultado ser pues el dorado que gente como el propio Boris Johnson prometían ufanos durante el referéndum de hace 5 años y medio. En septiembre, por ejemplo, y lo traje aquí a la contracrónica, las gasolineras de todo el país se quedaron sin gasolina a finales de septiembre, después de un verano en el que habían faltado algunos productos en los supermercados, porque faltaban camioneros, porque había algunos problemas en las aduanas y no terminaban de entrar todos los productos que demandaba la economía en aquel momento. Esto era curioso porque durante la campaña del referéndum del Brexit, que cada vez nos queda más lejana, pero bueno, ahí tenemos los vídeos y las fotografías, Johnson insistía en el lema oficial de la campaña, que era Take Back Control, es decir, recupera el control, es lo que les estaban diciendo a los británicos. Pues bien, a lo largo de este año, de 2021, muchos británicos se han preguntado si eso de recuperar el control consistía en hacer cola delante de la gasolinera, o hacer cola durante 2 horas y que luego no hubiese gasolina, o en correr al supermercado porque se rumoreaba que escaseaba tal o cual producto. Los errores del propio Johnson también han sido muchos, no vamos a engañarnos. Es cierto que le ha tocado gestionar y lidiar con la pandemia, que ha sido complicado para todos los primeros ministros y todos los gobiernos y los presidentes del mundo, pero él también se ha encargado de empeorar las cosas. Ninguno le ha hecho tanto daño como hasta ahora por lo menos,
aunque es posible que esto sea la gota que colma el vaso, es decir, que sea una tontería que si hubiese aparecido esto hace año y medio no le hubiera hecho ningún daño, pero a estas alturas ya cualquier cosita, cualquier gotita hace que rebase el vaso. Hasta ahora es lo que más daño le ha hecho. Es la revelación que os contaba antes al principio del programa de que el Sunday Mirror hizo pública la semana pasada. El domingo 5, este periódico que es muy leído, el periódico dominical, el Mirror Dominical, periódico que, caray, quita y pone ministros todavía hoy en el Reino Unido. No sé si llega ya a eso, porque ya quedan pocos periódicos en el mundo que quiten y pongan ministros, pero vamos, que tiene mucha influencia. Llevaba una exclusiva en la que aparecía personal de Downing Street bromeando sobre una fiesta de Navidad que celebraron el año pasado por estas fechas. Creo que fue exactamente el 10 de diciembre, hace prácticamente un año. Bien, pues al día siguiente, Allegra Stratton, que era, mejor dicho, la secretaria de prensa del primer ministro, a quien, por cierto, se podía ver entre risas comentando la fiesta, presentó su dimisión. Boris Johnson dijo que compareció públicamente y dijo que estaba conmocionado y que anunció una investigación inmediata a ver qué es lo que había pasado exactamente. Entretanto, mientras todo esto ocurría y el Sunday Mirror indignaba a los británicos, su gobierno preparaba, estamos hablando de hace pues ya va para 15 días, preparaba una batería de medidas dirigidas a contener la variante Omicron. Algunas se presentaron los primeros días de diciembre, los comentaba aquí en aquellos 2 programas que hice sobre esta variante hace pues exactamente 2 semanas, que el Reino Unido había vuelto a implantar, por ejemplo, los PCR de entrada en el país, que los había quitado para los que llegasen de, por ejemplo, la Unión Europea, que llegasen con el certificado de vacunación europeo, pues ahora tenían que volver a hacerse la prueba PCR, había vuelto a lo que tuvieron hasta hace no tanto tiempo, sobre todo para los viajeros que llegaban de fuera, las cuarentenas forzosas y estas cosas. Bien, esto no afectaba tanto a los británicos, sino a los que vienen de fuera, los británicos que han salido de vacaciones o los extranjeros que visitan el Reino Unido. Bien, en este caso la batería de medidas ya iba dirigida contra los habitantes del país, como todo con la idea de contener esta variante. Estas medidas incluyen pues implantar las mascarillas en espacios cerrados. En el Reino Unido se volaron las mascarillas y todas las medidas en julio, así que esto se habían olvidado ya muchos británicos de esto. También cerrar los pubs y los restaurantes para disgusto de los británicos, que como digo, llevaban meses sin ningún tipo de restricción. En España pues no se nos ha olvidado del todo esto porque seguimos todavía con la mascarilla en el metro o en el autobús o cuando vamos al supermercado, pero en el Reino Unido, y cualquiera que esté allí lo sabe perfectamente, durante los últimos meses la pandemia ha dejado de existir a efectos prácticos, es decir, no en ningún momento se veía a nadie con mascarilla por ningún lado. Estuve yo allí en el mes de septiembre, pasé allí 15 días y la verdad es que se me olvidó lo que era la mascarilla hasta que tuve que volver a España. Cuando me subí al avión me di cuenta de que no la llevaba puesta, porque ni en el aeropuerto había que llevarla puesta a mediados de septiembre, de tal manera que cuando vi que ya todo el mundo la llevaba en la cola de embarque dije, caray, que vuelvo a España, que me tengo que poner la mascarilla de nuevo. Por suerte la llevaba en el bolsillo y no tuve que abrir la maleta. Bien, pues esto era el ambiente que había en el Reino Unido, que les vuelvan de nuevo con esto de tenéis que poneros las mascarillas otra vez, os vamos a cerrar el pub, os vamos a cerrar el restaurante, etcétera. Claro, desde el 21 de julio, que fue el famoso Freedom Day, hacen una vida completamente normal y sin ningún tipo de restricción. Por lo tanto, que a pesar de que Boris Johnson había prometido que nunca iba a volver a esto, pues está volviendo. En esto, de cualquier manera, llueve sobre mojado, en esto de que el gobierno vaya por un lado y las leyes por otro. El año pasado, esto fue en pleno confinamiento, Dominic Cummings, uno de los fautores del Brexit, que entonces era la mano derecha de Johnson, se saltó el confinamiento. Esto dio lugar a un pequeño escándalo, todavía lo recuerdo, estábamos nosotros en España también confinados. Se saltó el confinamiento por irse a un pequeño pueblo que está en el norte de Inglaterra llamado Barnard Castle. Eso dio de origen también a un escandalillo que se comentó muchísimo en esa época. Aquello se sentó especialmente mal porque el viaje de Cummings se produjo en abril, a principios de abril, justo en el peor momento de la pandemia, cuando el primer ministro se encontraba en el hospital y los británicos encerrados en su casa. Pero aquello no lo pagó Johnson, sino el propio Cummings, que ya muy desprestigiado y cuestionadísimo, tuvo que presentar su renuncia en noviembre de ese año. Bien, esta vez Johnson no ha conseguido esquivarlo, como hizo con lo de Cummings hace un año. Sigue contando, eso sí, hay que remarcarlo, con la ventaja de que el laborismo no consigue levantar cabeza en las encuestas.
aunque han recuperado parte de lo perdido, no mucho, pero parte, y hoy se sitúan en torno al 35% de esperanza de votos, según las últimas encuestas. En diciembre de 2019 obtuvieron el 32% de los votos, pero vamos, que algo han recuperado. De cualquier manera, el sistema político británico, como es tan complejo, que como al final no cuenta tanto la esperanza, no es fácil extrapolar una esperanza de voto, un porcentaje de votos al número de escaños, porque los diputados los eligen en distritos, de tal manera que por un solo voto puede cambiar un distrito. No entran dos, entra solo uno. Y esto hace que al final, hasta que se constituye el Parlamento completo, hasta el mismo día de las elecciones, no se sabe muy bien. La que ha caído a plomo es la esperanza de voto de los conservadores, que ha pasado de un 43% que tuvieron en 2019 a un 36-37% que les están dando ahora las encuestas. Vamos, que están casi empatados con los laboristas. Lo que desespera de cualquier manera a los británicos de Boris Johnson no es tanto el hecho de que se haya saltado el año pasado, hace un año, sus propias normas y haya montado una fiesta con vino y queso para los empleados de Downing Street. No es eso. Esto, si hubiese sucedido hace año y medio, no hubiera pasado nada, o hace, qué sé yo, año y 2 meses. No, lo que les desespera es el estancamiento general que hay con todo, especialmente con las promesas que había hecho Boris Johnson. La revolución que prometió durante las negociaciones finales del Brexit no se ha producido. Es decir, la idea esa de que el johnsonismo, si queremos ponerle un nombre, podía ser algo así como el thatcherismo, pues ahora mismo les parece a todos completamente descabellada. Aunque eso sí, ha conseguido, y esto hay que reconocérselo a Boris Johnson, ha conseguido apuntalar una agenda ideológica bien, una victoria ideológica, sobre todo lo referente al Brexit. Son solo unos pocos los que abogan ya abiertamente por volver a unirse a la Unión Europea. En el Reino Unido a nadie se le ocurriría llevarlo en un programa electoral, por ejemplo, o los que hablan de un segundo referéndum, que hace un par de años eran bastantes, ahora ya quedan muy poquitos. Pero el Brexit se ha convertido, a pesar de esto, a pesar de esa victoria ideológica, se ha convertido en un conflicto permanente. Esa es la mejor manera de definirlo. No desaparece nunca, a pesar de que el referéndum fue en 2016, de que la salida fue hace ya casi 2 años, sigue apareciendo la palabra maldita de Brexit por todos los lados. David Frost, que es el ministro de Estado, que se encarga de las relaciones con la Unión Europea, quiere renegociar los acuerdos de salida. Lo dijo hace unos meses e insiste en ello, pero en Bruselas no parecen por la labor, porque evidentemente pues son unos acuerdos muy recientes y si vas a firmar algo es para que dure tiempo, no para que dure 1 año y medio. Luego dentro de casa, dentro del Reino Unido, también está todo estancado. No se ha puesto en marcha, por ejemplo, un régimen migratorio más flexible para atraer talento, tal y como prometió el propio Johnson. Y bueno, y el que hay actualmente, pues más que atraer gente brillante del extranjero, lo que hace es disuadir a quienes lo intentan, porque es tremendamente complicado y directamente imposible de cumplir. Las 3 reformas más importantes en las que está trabajando en estos momentos el gobierno, que son una ley sobre la ciberseguridad, un control mayor de la inversión extranjera y una nueva regulación sobre competencia, son todo proyectos de Theresa May. Su predecesora, ni siquiera son suyos, se ha limitado a continuarlos. Luego las bajadas de impuestos se olvidaron pronto, y lo que ha hecho Boris Johnson es subirlos. Tampoco se sabe nada de las nuevas infraestructuras que el Estado iba a construir por todo el país. Iba a llenar el Reino Unido de puentes, de autopistas, de nuevas líneas férreas. En esto ha disgustado, evidentemente, a parte de su electorado. Los que esperaban infraestructuras no se las encuentran y, sobre todo, los que esperaban bajadas de impuestos tampoco. De hecho, estos veían en Boris Johnson, de manera un tanto insensata, por cierto, veían en él a un líder thatcherista, amigo de la iniciativa privada. Es decir, que la revolución que prometió no se está llevando a cabo. En buena medida por falta de fondos. La pandemia ha hecho gastar al gobierno muchísimo dinero y el Reino Unido no puede ya aspirar a fondos europeos. Todo se lo tienen que pagar ellos. El Tesoro se ha convertido en la principal limitación para las aspiraciones de Johnson, que en medio de toda esta tormenta quiere descarbonizar por completo el país en las próximas 2 décadas, tal y como prometió en la cumbre de Glasgow. Eso costará mucho dinero que habrá que detraer de otras partidas, lógicamente. Entre tanto,
Pues entre tanto el gabinete ministerial se entretiene con leyes muy altisonantes todas de cara a la galería, pero sin mucho recorrido. Si, por ejemplo, ha habido una para endurecer las penas para todos los que abusen de los niños, o leyes más estrictas para proteger a las mascotas domésticas. Son iniciativas sin duda necesarias y laudables en todo caso, pero muy alejadas de esa revolución conservadora histórica que prometió antes de las elecciones. Es decir, que no se van a flexibilizar las regulaciones alimentarias porque eso imposibilitaría la exportación a la Unión Europea, que sigue siendo y seguirá siendo durante mucho tiempo su principal socio comercial. Las nuevas regulaciones, de hecho, se están calcando de las europeas para ahorrarse problemas. No era eso precisamente lo que Johnson prometía en campaña cuando estaba en 2016 abogando a favor del Brexit. Tampoco era eso lo que prometía en la campaña electoral. En 2019, recordémoslo, se mostraba ante los británicos como una especie de cruce entre Winston Churchill y Margaret Thatcher, un hombre que inauguraría una nueva era. Pero está muy lejos de ambos líderes en todos los aspectos. Muchos dudan de que consiga incluso pasar a la historia, más allá de haber gestionado de un modo un tanto mediocre la pandemia de COVID. Los movimientos dentro de su propio partido ya han comenzado. Los diputados conservadores quieren conservar su escaño y cualquier cosa que lo amenace les pone nerviosos. Ya acabaron con Theresa May estos mismos diputados, pero en aquel entonces tenían recambio a mano, que era Boris Johnson. Esta vez carecen de él. Lo que sienten es que están desperdiciando una victoria aplastante que tardará mucho tiempo en volver a producirse. Uno de los problemas más comunes que nos ha traído la vida moderna es que la batería del móvil dura poco, demasiado poco, y se nos agota en el momento más inoportuno. A ese problema hay que sumar el hecho de que volver a cargar la batería lleva su tiempo. Pues bien, Xiaomi acude a nuestro rescate con los nuevos 11T y 11T Pro, dos móviles de cine que tienen todo lo que necesitas y unas cuantas cosas más. Pero si por algo destacan es por su carga ultra rápida de 120 vatios, una tecnología exclusiva de Xiaomi que permite recargar tu móvil por completo en tan solo 17 minutos. Imagina poder cargar el móvil de 0 a 100% mientras te duchas, mientras preparas una reunión de última hora o mientras escuchas la contracrónica. Esto es posible con los nuevos Xiaomi 11T y 11T Pro, y no porque su batería sea precisamente pequeña, todo lo contrario, es una batería bien grande, con 5000 mAh es suficiente para durarte todo el día, aunque no pares de usarlo. Y por supuesto, los nuevos Xiaomi 11T y 11T Pro te ofrecen todo el rendimiento posible gracias a su procesador de máximo rendimiento Snapdragon 888, su pantalla de 120 Hz para que disfrutes de una fluidez máxima y un sistema de triple cámara que te dejará con la boca abierta. Pero eso sí, no aparezcas con la boca abierta en las fotos. Descubre más en mi.com o entrando en el enlace que te dejo en la descripción del programa. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Javier del Salvador, que quiere replicar a Carlos, también salvadoreño, que en la contrarréplica de este domingo rompió una lanza a favor de Bukele. Y mira, no voy a entrar en datos, no voy a entrar en el debate de que si Nayib es mejor o peor que los anteriores presidentes. Para mí son más de lo mismo. Pero sí le quiero rebatir eso de que Nayib es súper popular dentro de las personas salvadoreñas. Pues en las elecciones de Nayib Bukele, en las que ganó la presidencia, la participación electoral de todo el padrón fue del 51,88%. Entonces, eso quiere decir que la mayoría de la población, no la mayoría, pero sí la mitad de la población, un 48,12%, ni siquiera votó, porque no estaba interesada en ninguna opción política. Entonces, podrás decir, pero es que esas fueron las primeras y ahora es más popular y todo. Bueno, pues la participación electoral de este año, del 2021, en la que ganó el partido de Nayib Bukele, también, la participación electoral fue todavía menor, fue del 50,25%.
En esta, la mitad de los salvadoreños a rajatabla ni siquiera votó de nuevo. Entonces, sí es cierto que hay una parte de los salvadoreños que apoyan a Nayib Bukele, pero la mayoría de la población no lo apoya y entre esa gran mayoría, la mayoría de esa mayoría ni siquiera está interesada en la política, porque es algo normal. El salvadoreño no es alguien que esté pensando a futuro, es alguien que vive día con día y sobrevive día con día. Es alguien que está pensando en qué voy a comer esta noche, qué van a comer mis hijos esta noche. Voy a poder comprarme una libra de frijoles, voy a poder comprarme unas tortillas hoy para comer. No está pensando en qué coche me voy a comprar el próximo año, cómo voy a renovar mi teléfono ahora. No es esa la concepción de la vida de los salvadoreños. Es gente que subsiste. Y si bien es cierto que buena parte de la población, por lo menos un cuarto de la población, hacía de manera dura y bruta, quizás un tercio, apoyan al gobierno, apoyan la figura de Nayib Bukele, hay una gran mayoría que se vuelve apolítica. Y esto es algo que hay que entender para entender El Salvador. Entonces, estos son datos reales los que te di, las participaciones electorales, los puedes constatar en el Tribunal Supremo Electoral y se explican por lo que te dije, porque la mayoría de salvadoreños subsiste, no vive como tal, subsiste. Entonces, y contrasta mucho con el gobierno, que es cierto, el gobierno de Nayib Bukele es muy popular dentro de los salvadoreños en el exterior. Ahí sí tiene fanáticos, fanáticos de verdad. Em, pero se da la casualidad que lo apoyan los que no viven desde hace mucho tiempo en El Salvador. Los que tienen más de 5 años de haberse ido son fanáticos entregados, como que si fuera un equipo de fútbol. Los que se fueron hace poco, cuando Nayib entró, que es mi caso, o no les interesa o están en contra de Nayib Bukele. Entonces, y te lo digo porque yo conozco muchos aquí en España que no les interesa. A mí me molestan, de hecho, porque a mí me gusta mucho la política. Bueno, no, me interesa mucho la política, pero soy liberal. Y a mí me molestan y me dicen, pero ¿para qué te metes si ya no vives allá? ¿Pero qué te importa? O sea, y he discutido muchas veces con mi familia por este tema, lo cual me parece triste, pero bueno. Un saludo, Fernando. Bueno, Javier, dejando a un lado las elecciones, cuya participación, como bien has indicado, no es muy alta en El Salvador, si nos fijamos en las encuestas de popularidad que hacen las demoscópicas en el país regularmente, lo que vemos es que su popularidad es muy alta, superior a la de otros presidentes. En eso supongo, que no sé si será cierto, pero lo intuyo. Supongo que algo tendrá que ver el hecho de que Bukele vive en una campaña permanente de imagen. Es un tipo omnipresente en la televisión y en las redes sociales, sobre todo en estas últimas. Claro, eso termina calando en buena parte de la población, más aún en una población que se dedica, como bien dices, a sobrevivir y no suele preocuparse de lo que sucede en la Asamblea Legislativa. Bien, vamos con Eloy, que nos trae una historia que me ha dejado completamente descolocado. Hola Fernando, te quería hacer un comentario de algo que descubrí hace poco que me da mucha gracia. Y bueno, seré breve porque en verdad no soy muy conocedor del tema, pero quería hablar sobre estas personas que son negacionistas del Imperio Romano. Personas que de forma abierta, por razones que van, al parecer están conectadas con la publicación de un libro, digamos, de pseudohistoria que supuestamente desmiente la existencia del Imperio Romano, basada en que el Imperio Romano era una teoría de conspiración de la Iglesia Católica para hacer que las demás religiones, no sé, fueran vistas como barbáricas y que el cristianismo sea visto como la única que era capaz de hacer progreso. Entonces se pusieron de acuerdo un montón de instituciones y crearon, digamos, la historia del Imperio Romano. Y pues este señor, que no me sé su nombre, publicó este libro. Y bueno, nada, ha llegado a lugares lejanos
Digamos, el mismo Garry Kasparov, el jugador de ajedrez que fue campeón del mundo y que se lanzó a la presidencia de Rusia contra Putin, era un fiel creedor de esto. Y pues nada, después de haberlo visto en internet, la verdad ha sido un tema que me ha causado mucha gracia y pensaba que sería bueno compartirlo y que lo presentes en tu programa. Bueno, eso era. No tenía ni idea, Eloy, de que esa teoría de la conspiración existiese, pero vamos, conociendo la de la Tierra plana, pues cualquier cosa es posible. Por lo que cuentas, creen que el Imperio Romano se lo inventó la Iglesia Católica para fortalecerse. Más o menos no has dicho el título del libro, así que no lo he podido buscar, ni tampoco el del autor. Pero vamos, de ser así, es decir, de ser cierta esa teoría de la conspiración, esta conspiranoia suprema, el inventor les duró poco. Porque entre el edicto de Tesalónica, que es del año 380, el que hizo del cristianismo la religión oficial del imperio, y la deposición de Rómulo Augustulo, fue el último emperador, en el año 476, lo depusieron los érulos, transcurrió menos de un siglo. Sí que fue un invento cortísimo, vamos. Lo que me gustaría saber es en qué fundamentan la teoría exactamente, porque no hay ningún imperio de la antigüedad que nos haya dejado tanta documentación escrita y un legado arquitectónico tan grande como el Imperio Romano. Supongo que pensarán que arcos del triunfo como el de Tito, que es del siglo I, o el de Septimio Severo, de principios del siglo III, ambos están en el foro, no muy lejos el uno del otro, los pusieron ahí los papas para disimular, digo yo. En el caso del arco de Tito, un papa del siglo XIX, no recuerdo el nombre, lo restauró. Por eso en una de las inscripciones aparece su nombre. En el de Septimio Severo, que es un arco que estuvo semienterrado durante siglos, se puede incluso leer en latín cómo está dedicado a dos emperadores, a Septimio Severo y a su hijo Caracalla. No sé, eso supongo que lo pasarán por alto y dirán que esas inscripciones se pusieron después. El trabajo de los papas, de cualquier modo, fue muy intenso, no solo en Roma, porque es que toda la cuenca del Mediterráneo está llena de inscripciones alusivas a los emperadores y hay un montón de templos dedicados a ellos. En Córdoba, de hecho, en el mismo centro de Córdoba, se conservan las ruinas de lo que fue el templo del culto imperial, porque los emperadores tenían la afición de divinizarse y exigir a sus súbditos que les rindiesen culto. En Mérida también hay unas ruinas, no son tan llamativas como las de Córdoba, son unas ruinas del templo de culto imperial. Eso ya no sé qué tal casa, claro. Esto que te estoy contando con una teoría tan descabellada. Pero bueno, ya sabes, hay gente para todo. En este caso tenemos además un villano claro, inmejorable, que es la Iglesia Católica. Es un villano tradicional que, como lleva ahí tanto tiempo, claro, pues puede encargarle todo tipo de maldades a lo largo de los siglos. Bien, seguimos con Marisa de Chile, que nos habla de la campaña electoral en su país, donde se celebrarán elecciones este domingo. Más concretamente de la acusación de acoso sexual que ha caído sobre el candidato Gabriel Boric. En esta oportunidad me quiero referir al doble estándar de esta izquierda ultra y en particular situarla en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que vamos a tener en Chile el domingo 19. El candidato de la izquierda, más bien de la ultra izquierda, que se declaró que estaba a la izquierda del Partido Comunista, tiene desde 2012 una denuncia por acoso de una persona de sus propios movimientos que ella misma ha declarado en su cuenta de Twitter, que después borró, que había denunciado en 2012 a su movimiento que se llama Izquierda Autónoma y en 2017 el movimiento se llamaba Movimiento Autonomista. Esta persona lo denuncia por miradas lascivas, comentarios sexistas y otras cosas más en 2012, cuando este señor Boric era el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Esta izquierda que nos llama a todos violadores, heteropatriarcales, fascistas, fachas y otras cosas más, nunca investigó las denuncias y ahora, 9 años después, primero negaba todos estos antecedentes, finalmente supongo que obligaron a la persona a sacar unas declaraciones en que el candidato la perdonaba y la otra parece que la perdonaba, pero lo más grave es que en todas estas declaraciones nos dicen que debemos saber perdonar y apoyar. O sea, la izquierda, la ultraizquierda nos está diciendo que las actitudes de acoso machista, cuando las realiza un personaje público de la ultraizquierda que quiere ser presidente, tenemos que saber perdonar y apoyar, pero que si no es un personaje
de la ultraizquierda, entonces tenemos que llevarlo a prisión, cárcel, muerte, no sé cuántas cosas más. Es inaceptable, es todo el estándar y es preocupante que este sea el candidato de la ultraizquierda. Y me quiero también referir a otro caso que tiene este mismo personaje, que es de maltrato animal, que es también, era cuando era estudiante de la universidad, que es de julio de 2019, que la misma cosa, este señor Boric con su grupo lanzaron un perro callejero grande con violencia hacia una sala de clase en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Parece que era para intentar agredir o amedrentar a una profesora. Esos hechos llegaron hasta la Contraloría General de la República Chilena, quien ofició en su minuto al rector de la Universidad de Chile, que no hizo nada, en el oficio del 14 de julio de 2010. Nuevamente le permitimos maltrato animal a la ultraizquierda, pero si hubiera un maltrato animal de un heteropatriarcal, facha y etcétera, etcétera, sería inaceptable. Ahora, con todos estos antecedentes, en ningún país se puede ser candidato presidencial ni candidato de nada. Estaría fuera de la política alguien con esas credenciales. Lo leí en la prensa chilena, Marisa, y me hizo gracia porque le han dado un poquito de su propia medicina. El tema ya se aireó durante la primera vuelta, pero no fue mucho más allá. Ahora que está en la segunda y a un paso de la presidencia es cuando el asunto ha regresado para irritación del propio Boric, que creía que no le iban a incomodar más con esta historia. El tema es que la acosada, lo he ido a mirar, te voy a buscar el tuit porque lo vi ayer, una tal Maca Castañeda se ha terminado pronunciando para decir que le perdona y que ya ha hablado con él y que le dará su voto. Maca Castañeda se define en Twitter, tengo su cuenta de Twitter aquí delante de mí, como feminista, socialista, antropóloga social y magíster en gestión y políticas públicas. De modo que con ese currículum es muy probable que si Boric se convierte en presidente dentro de un mes o 2 meses, cuando tome posesión y conforme su gabinete, pues es muy posible que Maca Castañeda entre en la administración. De cualquier modo, y eso sí que servirá de compensación, te lo aseguro, sobre todo para el bolsillo de Maca Castañeda. De cualquier modo, voy siguiendo a diario la evolución de la campaña chilena y la verdad es que está siendo muy bronca. Por ambos lados, no solo por uno. El día después, quien pierda va a tener una resaca horrorosa. Muy bien, pues vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de Polonia y cómo ha conseguido frenar, o vencer, mejor dicho, más que frenar, vencer a Lukashenko. Polonia ha actuado según sus intereses, desconfiando de su enemigo bielorruso y de sus supuestos aliados europeos. No ha transformado su problema fronterizo en nuestro problema fronterizo, sencillamente porque no se fía un pelo de la capacidad resolutiva de una Unión Europea que tiene antecedentes en migración más que de sobra como para dar más miedo que otra cosa. Igual que no nos ha pedido ayuda esencialmente por desprecio, que le agradezcamos el favor, pese a que es de ser bien nacidos, les resulta irrelevante. El bielorruso ha tocado hueso y la Unión Europea parece haber tocado fondo, cuando el personal o se va o se la perdona. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Mañana, hoy es 14, pues mañana será 15 y estaré de vuelta. Hasta mañana, amigos.